Bueno, espero que muy bien. Aquí estamos nuevamente en la era de las diosas y esta vez, bueno, con un poco el orden de las cosas cambiadas, ¿no? Porque esta es la introducción a toda esta serie de videos que les voy a estar ofreciendo en los vivos, en realidad, de todos los viernes de la era de las diosas, hablando acerca del feminismo espiritual. ¿Por qué feminismo espiritual? Porque realmente la tradición de la diosa empieza como es una tradición feminista. Si bien en sus orígenes no era necesario el feminismo porque todas las organizaciones se basaban, eran matrísticas, estaban basadas en los valores de la madre. En su reemergencia, el siglo pasado, alrededor de los años 50, se dio como una corriente del feminismo, una corriente del feminismo espiritual, que se llamó en ese momento y se continúa llamando, aunque el término no lo estamos escuchando tanto últimamente, que es el movimiento de la nueva espiritualidad femenina. Ahora les voy a ir haciendo, como es muchísima la información que hay acerca de esto, necesitan muchos videos y también estoy haciendo entrevistas con un montón de mujeres que son súper importantes, que son referentes del feminismo y del feminismo espiritual, para que puedan acercarles toda la información eh, que los medios no ofrecen. Todo lo que tiene que ver con el feminismo, los medios masivos de comunicación, incluso en las redes mismas, es ocultado, ni siquiera es oculto, es ocultado, porque está hecho así a propósito. Y a medida que vayamos avanzando en toda la información que les voy a ir dando, se van a ir dando cuenta a qué se debe esto, por qué es así. Quédense hasta el final porque ustedes vieron cómo son mis videos, que son los vivos sobre todo, son bastante desordenados, ¿no? Porque les voy hablando de temas, me derivo por otras cosas por ahí, por otras callejuelas, después vuelvo a la ruta principal, pero bueno, toda la información que les comparto es súper valiosa y también me gusta conversar con ustedes y que me vayan dejando en los comentarios, en el chat, las que estén ahora viéndolo en vivo, y en los comentarios si lo ven más tarde. Bueno, mientras vamos esperando que se vaya sumando gente a la transmisión, tengo varias novedades para contarles. Una de ellas es que ahora, como una especie de nueva regla, como vamos a hablar de estos temas en la era de las diosas, siempre al final del vivo, automáticamente YouTube las va a redirigir a un video donde por lo general va a haber una meditación. En el caso del próximo viernes, el próximo viernes es la luna nueva en Acuario, que es una luna nueva súper importante, entonces vamos a hacer como una especie de alto, digamos, también en estos temas, para poder hablar de la luna nueva, las predicciones para cada signo, etcétera. Y después de eso, después de lo que hablemos en el vivo, automáticamente YouTube las va a dirigir, las va a conducir al video donde va a estar la meditación de la luna nueva en Acuario. Estoy aprendiendo más cosas nuevas tecnológicas, así que estoy muy contenta porque, bueno, nos va a favorecer a todas y a todos para bueno, agilizar la información, para que puedan encontrar los videos mucho más fácil. Esto, por supuesto, si están presentes durante la transmisión en vivo y en especial en la parte final. Así que las y los que suelen llegar tarde por distintas razones, bueno, no importa porque esto es al final del video. Y de todas maneras va a quedar el enlace en las pantallas finales, también eso como regla. Eso por un lado. Esto empezamos el viernes que viene, que es 9 de febrero. El sábado, que es 10 de febrero, voy a dar una clase gratuita y abierta sobre la formación de sacerdotisas de la diosa. Así que quienes estén interesadas, interesados en participar, yo ya en la descripción del video dejé un link al formulario de inscripción. Se los voy a volver a compartir, se los voy a copiar ahora en el chat para que lo tengan a mano y puedan hacer clic y directamente se pueden ir anotando.
Y esto va a ser a las 3 de la tarde de Argentina. Como hace muchísimo calor, es como para que se queden en casa con el aire o con el ventilador y puedan participar de la clase. Donde, bueno, ya les voy a ir adelantando en mis redes los temas de los que vamos a hablar. Y también si ustedes tienen sugerencias, si hay preguntas que ya quieren empezar a dejarme en los comentarios del video, lo pueden ir haciendo, entonces las voy a ir incluyendo en el temario de este webinar que les voy a dar en forma abierta y gratuita. Bien, vamos a ver si quiénes están, si hay alguien, si llegó alguien. Ahí está Joaco, bienvenido Joaco, ¿cómo estás? Tanto tiempo, hacía un montón que no te veía por acá en los vivos, seguramente que ves los videos después, pero hacía mucho que no te veía por acá. Eh, bien, ¿qué más les quería compartir? Eso por el momento, esas son las novedades. Y bueno, y vamos a seguir entrevistando a muchas mujeres muy interesantes, mujeres, varones, que estén que tengan relación con la espiritualidad femenina, con el movimiento de la nueva espiritualidad femenina. Bueno, y vamos a empezar a entrar en el tema. Me encantó el título de este vivo porque no es mío, Feminismo, Visión de Amor, es el título de un artículo que escribió no es muy conocida, no es conocida acá en el mundo hispanohablante. Char McKee, Feminism, A Vision of Love, que salió publicado en la revista The Goddess Reawakening y está dentro de la bibliografía del libro La diosa en nosotras, escrito por Ethel Morgan, que bueno, está descatalogado ya, sería buenísimo que se vuelva a imprimir. Lamentablemente este era un plan que tenía Alicia Contursi, y bueno, no lo pudo concretar, pero bueno, voy a ver si me pongo en contacto con Gaby. Gaby, si estás viendo el video, avísame porque bueno, estaría lindo bueno, sumarnos en esta cruzada para que se vuelva a editar el libro de Ethel. Es la Ethel Morgan, hermana de Alicia Contursi, y bueno, la tía de Gaby, que dice, Joaco, sí, estuve en Viedma, por eso no estaban los vivos, pero como siempre viendo todo apenas podía, qué bueno, tiene asistencia casi cuasi perfecta. Joaco. Así que bueno, el libro, bueno, además está decirle que les súper recomiendo que si lo pueden conseguir, usado, yo lo tengo todo en un estado calamitoso porque lo super leo, es como mi Biblia de cabecera. Y tiene toda una bibliografía impresionante que, bueno, lamentablemente no está disponible ya, porque son muchos libros que ya no se han vuelto a editar. Pero bueno, yo los ofrezco en mis grupos, en los grupos de estudio de sacerdotisas, todos los que tengo, que los he podido conseguir, que están en formato digital, los tengo en los grupos de estudio. Así que bueno, ya saben. Eh, esto ya lo vamos a hablar en la clase abierta el próximo sábado, no el sábado de la semana próxima. Y bien, feminismo, una visión de amor. El título a mí me pareció maravilloso. No sé si es exactamente el espíritu del artículo de Char McKee, que yo lo tengo por acá. Si me esperan un segundito, porque lo tengo en capturas de pantalla, porque no conseguí, no lo conseguí en formato digital. Lo conseguí en una de estas bibliotecas digitales, no me acuerdo en cuál, porque acá no tengo el registro, qué lástima. Eh, pero lo había conseguido en una de estas bibliotecas. Vieron que hacen préstamos, que te prestan por una hora los libros. Ya ni me acuerdo dónde era, porque me la paso navegando, investigando por internet. Pero bueno, le hice capturas de pantalla como para poder darles un poco el panorama de, bueno, cuál es la visión de Charmaki en esto, feminismo, una visión de amor. Les voy a leer así pedacitos, no todo, no se asusten. Dice, esto estaba, les dije, creo, ¿no? En la revista The Goddess Reawakening, el redespertar de la diosa.
En mi visión de, espera que está todo marcado. En mi visión de la emergente era de Acuario, las mujeres van a desplegar nuestro potencial espiritual más profundo, creando sistemas igualitarios de política, economía y bienestar social para todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Bueno, era una expresión de deseos bastante optimista, pero bueno, la era de Acuario recién empieza, así que bueno, todavía hay tiempo de que podamos hacerlo. ¿Cómo se manifestará este ideal? Les leo así porque les estoy traduciendo directamente del inglés. ¿Por qué no vivimos ahora mismo de esta manera? Y la respuesta a esto yace en el propio entendimiento de nuestro poder creativo. Y acá se refiere, bueno, a los cambios en el ADN, ¿no? Entonces habla, bueno, un poco en términos un poco científicos, acerca de los cambios en el ADN. Eh, y esperen un segundito que me perdí. Y habla acerca de que recién ahora estamos empezando a volver a comprender el poder de la imaginación creativa, la fuerza de la naturaleza que está muy profundo dentro de nuestras almas y de las cuales han nacido nuestras creencias acerca de nosotras mismas y del mundo que nos rodea. Pero ¿quién somos realmente? Estas almas de gran majestuosidad y belleza y poder creativo. Entonces habla de la imaginación feminista. Entonces dice que el feminismo es la política y la visión de la nueva era en la cual las mujeres están empezando a renacer. Eh, Mientras algunas mujeres buscan en el feminismo, avanzan en la igualdad de derechos alrededor, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, el paso del tiempo nos muestra que podemos ir mucho más allá de eso. Y que el feminismo es el movimiento más importante para el cambio social y planetario en toda nuestra historia, llamando a una transformación radical de nuestros seres más profundos y el modo en que vivimos nuestras vidas. Bien, esto es como para empezar. No les quiero leer todo porque es un artículo bastante extenso. Lo que voy a hacer es traducirlo y lo voy a publicar a lo mejor en mi Facebook, ya vamos a ver, porque es súper interesante y no tiene desperdicio. Y habla del poder del amor. Este artículo yo no tengo bien presente en qué momento, acá creo que en el libro no dice en qué año fue escrito, pero fue escrito muchísimo antes de que saliera publicada La Ley de Atracción, los libros de Julia Cameron acerca de la imaginación creativa. Eh, a ver si dice algo acá, Ethel. No, no dice, no tiene el año de la edición de esto, pero tiene que haber sido en los finales de los años 70, más o menos en que fue escrito. ¿Y por qué a mí me gustó este título de que el feminismo es una visión de amor? Porque el paso de las religiones y de la cosmovisión matricéntrica a una manera de estar en el mundo patriarcal, aunque yo sé que a mucha gente no le gusta esta palabra porque está muy tergiversada por los medios, está bastante manipulada, bueno, como todo. Siempre se trata de confundir, se repiten cosas que no son ciertas, se muestra solamente, el feminismo solamente es noticia cuando hay algo desagradable que mostrar, cuando en realidad el feminismo realmente es una visión de amor. ¿Y por qué se debe esto? Porque realmente el reemplazo de la cosmovisión matricéntrica por una falocéntrica o patriarcal tiene que ver con la sistemática eh, puesta fuera del sistema de las mujeres. Como ustedes saben, el punto de vista patriarcal ha tomado a la tierra y a la mujer y a las mujeres como objetos de su propiedad. Entonces, esta razón es la misma por la cual
Cuando en el siglo pasado comienza a reemerger esta visión del feminismo, empezamos a despertar las mujeres a decir que no a los abusos de poder. Eh, una de las primeras cosas que, además de la igualdad de derechos de las trabajadoras, ¿no? Que empieza, digamos, como que la fecha del acta de nacimiento está, digamos, en las protestas, en las fábricas, ¿no? Cuando las mujeres empiezan a trabajar como obreras y empiezan a ser también abusadas como trabajadoras. Entonces, bueno, el primer reclamo por igualdad de derechos vino por ahí. Pero más adelante, cuando se rescata el feminismo espiritual, la tradición, las religiones, la cultura de la diosa, es lo primero que se pone énfasis es en defender la ecología, en defender la tierra, el medio ambiente. Y empieza a surgir una espiritualidad ligada a la tierra. Es una espiritualidad que no tiene que ver con las fuerzas del cielo, sino con las fuerzas de la tierra, porque somos almas encarnadas en un cuerpo que es sagrado. El patriarcado siempre te dice, no, el cuerpo es un cacharro, está de paso, no, no tenés que estar apegada al cuerpo, claro, porque entonces con ese criterio son dueños de hacer con tu cuerpo lo que quieran. Y esto, digamos, no es así, tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tu dominio, es tu soberanía y es sagrado. Entonces, si empezamos a educar a las niñas y a los niños, a los niñes, desde este punto de vista de que el cuerpo es sagrado, entonces cambia absolutamente toda la visión desfasada que tenemos, que tiene el mundo, que tiene la humanidad. ¿Y por qué es una visión de amor? Porque el feminismo no busca solamente el bienestar de las mujeres, porque las mujeres desde siempre hemos tenido un rol fundamental en la sociedad. Y entonces han relegado, nos han relegado, digamos, a la familia, pero esto no es por casualidad, porque desde la base de la familia, la mujer es el pilar siempre. Y en las familias actuales, donde a veces ese rol no es cumplido por una mujer, sino por una persona que puede ser un varón o puede tener otra percepción de género, el rol es un rol que tiene que ver con la energía femenina. Porque la energía femenina es el sostén. Entonces, atacando a la mujer, desempoderando a la mujer, es como desempoderan a toda la gente. ¿Se entiende? Lo primero que hacían los pueblos patriarcales conquistadores, las hordas, que iban, me da risa porque se me ponía la palabra orco, pero no, no en el mismo sentido que es usada normalmente. Estos eran de verdad bárbaros. Y arrasaban, digamos, con las tierras de la diosa, que eran los pueblos matricéntricos, vivían en las zonas fértiles, no eran nómades, eran sedentarios, eran pueblos que cultivaban la tierra, que conocían el arte de la agricultura y que eran sociedades, comunidades prósperas porque sabían trabajar la tierra. Entonces, lo primero que hicieron estas hordas de bárbaros fue eh, sacrificar a las mujeres, violarlas, y crearon la institución del matrimonio, que en realidad tendría que llamarse patrimonio, porque en realidad no es nada más que eso. A través del matrimonio, los señores patricios se quedaban con los bienes de las mujeres y no les permitían usar de ellos libremente. Esta es nuestra historia. Nadie en los colegios le da importancia a esto y es fundamental. Y fíjense que que toda la época de la historia donde el mundo se organizaba de una forma matricéntrica está minimizada y es llamada prehistoria. Está todo absolutamente apunta a esto. Entonces no es casual que el feminismo siga siendo blanco de ataques, porque realmente a nadie le conviene no solo mujeres, sino que la gente esté despierta, que la gente luche por sus derechos. Y ahora más que nunca, porque estamos viendo todo un retroceso, no solo en la Argentina, a nivel mundial, ¿no? Hay un retroceso, pero bueno, es solamente una... esto es,
lo vamos a superar. No sé si a lo mejor veremos los cambios verdaderos en esta vida, pero sí estoy segura que toda la labor que tenemos las feministas en esta época, vamos a finalmente, digamos, esto es la semilla de unos frutos que no están tan lejos como parece, porque realmente eh, venimos de unos tiempos donde hubo unos avances increíbles, entonces era obvio que el patriarcado no iba a ceder su lugar así de fácil. Entonces, vivimos seguramente, estamos a punto de vivir la noche más oscura, pero acuérdense que la noche más oscura es la que precede al alba, al amanecer. Así que no hay que bajar de ningún modo las banderas y sobre todo las banderas del amor, porque el feminismo y en especial el feminismo espiritual lo que busca siempre es proteger, es la protección de los vulnerables, es la protección de la gente que es descartada por esta sociedad que solamente valora el éxito económico, que pone, digamos, el consumo por encima de todo, pero si no hay ingresos que sustenten el consumo, bueno, el consumo, lamento decirles que no va a prosperar. Entonces, realmente estamos en una sociedad que crea miseria y que crea muerte. Y esto no es el cambio acuariano que estábamos esperando. Esto es, digamos, como una etapa de caos acuariano previo a que se puedan construir unas bases verdaderamente igualitarias, porque Acuario es el símbolo de la libertad bien entendida, no la libertad declamada, de la fraternidad, la sororidad y la igualdad. Entonces, justamente este Plutón en Acuario, que hacía muchísimos años que no entraba Plutón en Acuario, eh, está, digamos, en el mismo signo que estuvo durante la Revolución Francesa, que fue una revolución que cambió la historia de la humanidad. Entonces, bueno, en las revoluciones siempre hay contratiempos, ¿no? Pero lo ideal sería que pudiéramos hacer una reevolución, que pudiéramos hacer una revolución pacífica, que podamos vivir en un mundo realmente que esté basado en los valores de la madre, en valores que tienen que ver, esto es lo que Cathy Jones llama la madre mundo, la visión de la madre mundo, de Mother World. Y necesitamos imperiosamente volver a esos principios donde para una madre todas las hijas, los hijos son iguales, no hay hijos e hijas mejores, no hay, no hay privilegiados, hay una igualdad de derechos y todos son amados y amadas por igual. Entonces necesitamos volver otra vez a esta visión de amor que nos quiere ser arrebatada a toda costa. Y eso es imposible porque no pueden quebrar el amor, no lo pueden borrar del mapa, así como no pueden borrar a la diosa del mapa. De hecho, cuando suprimieron las tradiciones basadas en diosas, en espíritus femeninos, tuvieron que dar importancia al rol de la Virgen María, y en todas las religiones patriarcales hay figuras femeninas que han sido muy importantes. Nunca las ponen como grandes protagonistas, nunca tienen, son abogadas, ¿no? Son abogadas que interceden, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo vamos a necesitar abogadas o abogados para interceder entre la divinidad y nosotras mismas o nosotros mismos, si la divinidad forma parte de lo que somos? Somos una chispa divina, hay una chispa divina viviendo en nuestro cuerpo. Y por eso nuestro cuerpo es sagrado, porque es el templo donde vive la divinidad. Entonces eso no pueden destruirlo, pueden destruir el cuerpo, pueden torturar, pueden matar, pero no pueden matar el alma. Y es como la canción, hay una canción también que se hizo muy famosa en el feminismo de los años 70, eh, que dice, no puedes matar el espíritu, ella es como una montaña
y sigue, y sigue, y sigue. You can't kill the spirit. She's like a mountain. No me acuerdo cómo sigue, pero es así. No pueden matar al espíritu porque ella, el espíritu, es como una montaña, permanece siempre, es eterna, es fuerte y permanecerá durante todas las eras. Ustedes se han puesto a pensar los miles de años, miles de millones de años que tienen las montañas, que tiene el planeta Tierra. Bueno, acá está, todavía sobreviviendo. Pero necesitamos urgentemente volver a la visión de amor, a la visión de amor planetaria, a la visión de amor que tiene que ver con el cuidado, con el verdadero respeto al otro, el respeto no patriarcal, ¿no? Últimamente estamos escuchando mucho, ¿no? Está como a mí se me respeta, eh, si no me respetaste, bueno, te doy bala, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el respeto, es todo lo contrario. El respeto es una visión de amor también, es una visión donde el otro te importa verdaderamente, donde te sentís responsable del otro y donde sabés escuchar al otro. Hemos perdido ese valor tan importante que es la escucha. Cada uno habla y muchas veces en las conversaciones vieron que hay gente que tiene esa costumbre como de elevar el tono de voz para que el otro se calle y se quede solamente su palabra, se imponga. Entonces, bueno, necesitamos mm, desarticular esto y aprender a escuchar, porque a lo mejor podemos no estar de acuerdo en las cosas más generales con la otra persona, pero siempre la otra persona tiene también su conocimiento y su sabiduría. Y si no la escuchamos porque pensamos que nuestra visión es la única valedera o que nuestros matices son los únicos que existen, entonces vamos a vivir una vida en blanco y negro, cuando en realidad no existen solamente 7 colores del arco iris, esos 7 colores dan lugar a infinidad de variantes. Entonces, todos esos colores del arco iris tenemos la misma, tenemos, no es la misma belleza, pero tenemos el mismo derecho de brillar. Así que bien. Ah, yo digo que todavía no salió. El video que va a venir ahora en un rato. Bueno, voy a ver si me dejaron algún comentario, a ver, esperen, ¿a dónde está? Y les cuento un poco el video que viene, de qué se trata. A ver qué dice Joaco. Totalmente, es así como explicás. El ataque y desprestigio a las mujeres siempre es pasado por alto en la educación actual. Es así, necesitamos volver a reeducarnos y a conocer de nuestra historia. Así que vamos a hablar, y esto también de la espiritualidad femenina o feminista, no abarca solamente las tradiciones de la diosa, porque en realidad eh, como el feminismo es una visión de amor y es una visión inclusiva, incluye a todas las espiritualidades. Entonces, no hay una visión hegemónica, porque ni siquiera hay dos personas que estén dentro de la tradición de la diosa que honren a la diosa de la misma manera. Hay una infinidad también de variantes. Entonces, todas las religiones tienen su parte de la verdad y todas tienen una visión, digamos, que ay, qué horrible que se me quedó, digamos, porque me río de alguien que lo dice siempre y se me quedó pegado. Espero no volver a decirlo, por favor. Es horrible. Son horribles todas las muletillas, pero claro, cuando estamos hablando así sin leer, sin tener un papel, es muy fácil caer en muletillas. Yo por lo general digo, pero a veces se me pegan otras cosas y bueno, trato de que no. Bueno, también es algo que digo bastante. Entonces, volvemos otra vez al mismo tema, de que en realidad desde el feminismo hay una visión de las espiritualidades. Entonces también mi idea es poder ofrecerles distintos puntos de vista, distintas visiones, distintos modos de transitar la espiritualidad. Incluso desde el agnosticismo
es una postura espiritual también y es una visión espiritual. Entonces, desde este lugar chiquitito que es mi canal de YouTube, yo espero poder contribuir a que haya más información acerca de esto y que puedan también inspirar a que lean, a que busquen estos materiales que, bueno, lamentablemente no se han vuelto a editar, pero vamos a hacer lo posible para que vuelvan a circular, para que podamos tener una base sólida acerca de este conocimiento y no nos dejemos influenciar por lo que quieren las personas que nos quieren seducir, pero que en realidad abusan de nuestra confianza y abusan, ¿no? de nuestra, no sé si inocencia, pero bueno, vivimos en un tiempo bastante difícil, pero yo creo que lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar desde la base, desde el pie, como dice la canción, crece desde el pie. Hoy sí, así, se me vienen todas las canciones. Eh, desde las pequeñas comunidades, desde la familia, desde tu pequeña familia, empezar a abrirnos a diferentes visiones. No creer que somos dueñas o dueños de la verdad, poder nutrirnos de la diversidad. La creatividad es eso, no se puede ser una persona creativa si tenemos anteojeras, si nos perdemos el paisaje completo. Necesitamos abrirnos hacia los puntos de vista de los demás. En el chamanismo se dice que todos estamos, ¿no? Cuando se habla del buen camino rojo, ¿qué es el buen camino rojo? Es el camino que te lleva hacia tu verdad personal, hacia el gran espíritu. Se llama gran espíritu porque es el espíritu que nos contiene a todas y a todos. Esa es la divinidad, no es unipersonal, sino que es todo lo que es todo lo que existe. Entonces necesitamos recuperar esa visión de amor y esa visión panorámica de la vida, integrándonos, no teniendo miedo a lo que piensa el otro, sino nutrirnos y ver qué es lo que podemos, con qué nos podemos enriquecer de lo que los demás tienen para decirnos. Esto es súper importante. Esto es una mente acuariana, es una mente abierta al conocimiento, al estudio, al explorar, realmente respetar a los demás, los puntos de vista de los demás. Como les decía, el buen camino rojo nos lleva a nuestra verdad personal, a nuestro punto, a encontrar nuestro punto de vista que es nuestra verdad personal y que se nutre de los puntos de vista de todos los demás, porque todo lo que leemos, las maestras, los maestros con que nos encontramos en el camino, todos nos aportan aprendizajes, enseñanzas. No nacemos sabiéndolo todo. Es muy importante. Decir no sé es algo súper maravilloso. Que alguien diga no sé o no entiendo y pueda abrirse a que otra persona le explique, aunque sea, se lo va a explicar desde su entendimiento y desde su propia visión, y son visiones que merecen ser conocidas y respetadas. Y muchas veces nos van a inspirar a seguir nuestro camino. Así que bien, el próximo viernes vamos a tener la era de las diosas, nos vamos a enfocar en la luna nueva en Acuario, como les decía, y luego del vivo vamos a, digamos, el mismo algoritmo de YouTube nos va a transportar a un nuevo video, un video estreno, que va a ser la meditación de la luna nueva en Acuario con bueno, las predicciones para cada signo las vamos a hacer en el vivo, en el programa en vivo, así que ya saben, tienen que estar para que puedan preguntar y les puedas contestar online. Y hoy, el video que viene, el estreno que viene, es un video que es una pequeña presentación del curso de 13 lunas que está en el sistema de membresías del canal. Yo les comenté varias veces de las membresías de mi canal que, bueno, son bastante accesibles,
según los niveles, y cada nivel en el que estás te da acceso a los niveles que están por debajo. Entonces, si estás en el nivel uno es el básico, que no tiene cursos, sino que tiene por ahí videos sueltos sobre tener. Tiene una serie de videos con los chakras, con limpieza y trabajo con cada chakra. Y tiene algunos más de yoga con diosas, pero ya a partir del nivel 2 estamos trabajando cursos. En el nivel 2 tenés el curso de diosas esenciales, donde vamos viendo qué flor de Bach le corresponde a cada diosa, a cada una de las diosas que están en mis cartas, ¿no? Diosas en tu vida cotidiana. Todas, absolutamente todas las diosas tienen correspondencia con una esencia floral de Bach. Y es maravilloso porque, bueno, fue un trabajo increíble poder investigar y buscar la energía de cada diosa, con qué flor, con qué esencia se relaciona. Eh, Vemos también los aromas de cada diosa. Tienen también, digamos, cada diosa tiene una meditación de Kundalini Yoga, que las meditaciones de Kundalini Yoga van directo a trabajar sobre el tema relacionado con esa esencia floral y con esa diosa. Entonces es un curso muy, muy completo y donde estamos haciendo clases en vivo a principios de cada mes. Así que pronto tendremos la clase de Aquewa. A ver, ya les voy a decir para qué, en qué fecha está prevista. Si me tienen un poquito de paciencia, porque voy a fijarme por acá. A ver, ya les digo. Eh, el 5 de febrero es la próxima clase donde vamos a trabajar con la diosa Aquewa. Espérame un segundito que está muy, muy lenta mi conexión. Hoy estuve con la conexión cortada. No saben el susto que me pegué porque pensé que no iba a poder emitir el vivo de hoy. Pero bueno, por suerte se restableció la conexión. Y, pero está muy, muy, muy lenta. Súper lenta. Y ya les digo, a ver, la clase de la diosa Aquewa. eh, No, Aquegua no es para ahora, es Écate. Aquegua va a ser para el 8 de julio, que ya la tengo programada. No sé por qué, bueno, ya voy a ir programando las de los meses anteriores, las voy a dejar programadas también. Pero el 5 de febrero a las 15 horas, seguramente es sábado, no, ¿qué es? Martes o miércoles, me parece, ¿no? A ver, ya les digo. Hoy es 2. El 5 es el lunes. El lunes a las 15 horas, a las 15 horas de Argentina, así que si estás en otro país tenés que calcular la diferencia horaria. Y me hace unas cosas raras esto, que no sé a qué se debe. Me aparece doble la transmisión. Ay, qué cosa. Bueno, lo dejo ahí, lo saco porque si no me va a hacer, tengo miedo que me haga lío. Bueno, como les decía, el lunes a las 15 horas de Argentina tenemos la clase sobre Écate, su esencia floral de Bach, su aceite esencial, su aroma y su meditación de Kundalini Yoga. Así que bueno, si estás en España, creo que sumás 4 horas. Si estás en México, restás 3 horas o 4 horas, depende en qué lugar de México estés. Y si estás en otro país, bueno, fíjense, hay una... eh, bueno, en los celulares tienen, digamos, en donde tienen la parte del reloj, hay una parte que dice reloj mundial y ahí pueden calcular las diferencias de horario. Y esta clase corresponde al nivel 2 del sistema de membresía. El nivel 3 de membresías es el nivel María Magdalena, donde está el curso Diosas en tu vida cotidiana y donde tenemos el sadhana de María Magdalena. Tienen 13 talleres que tienen que ver con los grupos de diosas, cómo se agrupan las diosas, cómo se leen las cartas de las diosas,
donde vemos más en detalle, ¿no? Las energías de cada diosa. Y uno de esos talleres es el de María Magdalena, pero además del video del taller, hay 22 videos más con la práctica espiritual diaria de María Magdalena, donde trabajamos con el rosario de María Magdalena. Así que es un nivel hermosísimo. Y el nivel 4 de membresías es el de 13 lunas, donde está el curso donde vamos viendo, vamos trabajando con las 13 abuelas de la luna, que cada abuela nos da una visión que nos lleva a este camino de la verdad personal. La luna número 13 es la luna donde nos convertimos en nuestra verdad personal. Entonces vamos conociendo a cada una de estas abuelas, ¿no? Vamos caminando la verdad, aprendiendo la verdad, enseñando la verdad, hablando la verdad, sanando con la verdad. Y la luna número 13 es convertirnos en la verdad. Pero además trabajamos también eh, con las lunas, con los cuartos y con las lunas astrológicas. Entonces es un curso que es bastante completo. Y vamos a tener como una pequeña muestra de lo que es este curso en el próximo video al que nos va a dirigir YouTube en unos 15 minutos más o menos. Yo no sé si yo tendré que cerrar la emisión o si directamente las lleva ahí. Bueno, ya veremos, porque es la primera vez que lo hago, así que bueno, vamos a ver, me quedo hasta el final, lo programé para las 9. Bien, habíamos quedado en el nivel 4. El nivel 5 de las membresías es el de YogaTube, que tenemos el video con la clase en vivo mañana a las 10:30 de la mañana. Tenemos una clase en vivo, pero además también hay clases grabadas, hay material, estamos trabajando con Kundalini Yoga y hay bastante material subido como para que ustedes puedan armarse su propia clase, con los conceptos principales, con todo lo que necesitan saber, en especial si nunca practicaron yoga y en especial Kundalini Yoga. Estaba viendo que me sale acá un mensaje. No, está bien. Entonces, bueno, ese es el nivel 5 de membresía. Y el nivel 6, que es el Diosa Premium, bueno, cada uno de estos, por ejemplo, en el nivel 3 tenés acceso al 2 y al 1, en el nivel 4 tenés acceso al 3, al 2 y al 1, en el nivel 2 tenés acceso al 1 también, en el nivel 5 tenés acceso al 4, al 3, al 2 y al 1, y en el nivel Premium tenés acceso a todos los niveles, a todos los cursos y a los cursos internacionales que doy, a los cursos que he dado en las conferencias de la diosa, y algunos están en inglés, pero están todos subtitulados en castellano. Algunos están directamente, tienen las dos versiones. Hay una versión hablada en castellano, como el curso Hécate vino para quedarse, en el que hablo de la diosa Hécate, vista como el planeta Saturno, como el segundo retorno de Saturno, con la llegada del tiempo de la menopausia y el pasaje a la edad sabia. Ese está en el nivel 6. Así que bueno, tienen unos cursos impresionantes que están muy buenos, porque realmente eh, me pareció importante poder usar esta herramienta de YouTube para poder ofrecerles estos cursos con una continuidad y con un seguimiento, porque además tienen acceso a material escrito, tienen acceso a ejercicios que están por escrito, y tienen acceso también a mentorías conmigo, porque todas las dudas que tengan, no solamente en las clases en vivo que pueden participar, sino también consultas, estamos conectadas vía WhatsApp, entonces tienen un seguimiento, es bastante personalizado, no es algo así hecho para todo el mundo, sino que cada persona, cada participante de las membresías tiene un tratamiento especial, que bueno, yo espero que lo usen, porque para eso está. Y como les decía, no es lo mismo ver los videos sueltos, porque después también otra de las cosas importantes que hay en el sistema de membresías, que van a entender la secuencia de algunos otros videos que son abiertos
y que están como sueltos. Pero ¿cuál es la diferencia de ver videos sueltos, de picotear, digamos, un tema, picoteo acá, picoteo allá? Me quedo después como una ensalada a la que no le puedo dar una continuidad, no le puedo dar una forma. Entonces, la idea es que a través del sistema de membresías ustedes pueden entrar en un proceso, porque lo más importante de de los aprendizajes que tenemos en estos temas espirituales es que se trata básicamente de procesos personales, procesos internos de donde el conocimiento no es solamente aprendido en forma teórica, no es, no hay exámenes, aunque de alguna manera sí hay maneras, ¿no? de autoevaluarse, pero sí hay una manera de hacer carne el aprendizaje, de experimentarlo, porque la espiritualidad, y en especial la espiritualidad femenina, volviendo al tema y redondeando, es una experiencia. Entonces, nadie te puede decir cómo vivir la experiencia. Las sacerdotisas de la diosa, como en mi caso, lo que hacemos es generar condiciones y herramientas para que puedas crear tu propia experiencia, vivirla y que puedas sacar tus propias conclusiones, de acuerdo a tu historia personal, a la tradición religiosa en la que hayas nacido o no, que puedas hacer la experiencia de la diosa, que es una experiencia religiosa, es una experiencia espiritual. Así que bueno, ya estamos casi llegando al final de este video. Espero un rato más para ver qué es lo que pasa con la transmisión al, al vivo. Y, y, bueno, vamos a ver qué sucede. Yo voy a ver, quiero chequear, a ver, no sé cómo encontrar esa información de qué es lo que se hace en estos casos. A ver, si me quieren dejar alguna pregunta, algún comentario, yo quiero ver, a ver, transmisión en vivo, redirección a estreno. A ver qué me aparece. Y todo, me aparece todo como videos. Eh, a a ver si dice, claro, me dice cómo transmitirlo, que eso ya lo sé, pero no me dice qué es lo que sucede. Bueno, no tengo ni... esto lo que me explica que esto también puede pasar, que se puede redireccionar a un video estreno en otro canal. Eh, pero no me aparece si yo tengo que terminar el video o como es. Me imagino que sí, que lo tengo que será cuando termina la transmisión. Pero bueno, vamos a ver, estamos ahí a la espera, con la expectativa de esto. Si tienen alguna pregunta, algo que me quieran decir o comentar, así que bienvenidas, bienvenidos. Bien, entonces ya les di toda esa información, espero no olvidarme de nada, pero bueno, lo que puedo hacer ya sé, para ir, para hacer tiempo, voy a sacar una carta, les voy a regalar una carta para este fin de semana. Entonces vamos a preguntarle a las cartas a ver cuál es la diosa que nos acompaña este fin de semana. Está bueno terminar todos los videos así. Ya esto lo voy a incorporar también, porque me parece muy bueno para que se queden hasta el final, para que no se vayan antes. Justo, ¿no? La nombramos y aparece. Nos toca María Magdalena. ¿Qué significa María Magdalena? La gran sacerdotisa. Estábamos hablando también del entrenamiento de sacerdotisas, de los cursos de entrenamiento. María Magdalena, como la gran sacerdotisa, es la que nos guía hacia, hacia la entrega total. Por eso es la gran sacerdotisa, porque ella es la que eh, nos permite
entregarnos al misterio. Y ella se entrega en cuerpo y alma al misterio. Y como mensaje de este fin de semana sería, por un lado, el disfrutar, porque María Magdalena era una sacerdotisa tántrica, así que quienes tengan pareja pueden aprovechar y hacer rituales en honor a María Magdalena, y quienes no, pueden hacer una meditación. Les voy a dejar acá o acá me parece que aparecen, nunca me acuerdo qué parte del video salen. Les voy a dejar una meditación para que hagan con María Magdalena este fin de semana. Recién va a aparecer mañana. Si no, se las voy a dejar en los comentarios también para que la puedan hacer. Y que puedan conectar con esa visión de amor. Realmente, María Magdalena, podemos decir que fue una de las pioneras del feminismo espiritual, y ella tenía realmente esa visión de amor hacia los demás, de amor al prójimo, de amor, de acompañamiento, de compasión, de sanación, de escucha. Realmente, para tener una verdadera visión de amor, necesitamos imbuirnos del arquetipo de María Magdalena, llenarnos de esa visión de amor, de esa entrega absoluta al espíritu, al amor, al amor universal y al amor a los demás, al amor en acción, que es la compasión, es la caridad en el sentido, ¿saben? El origen de la palabra caridad tiene que ver con la diosa Caris. Caris significa gracia, estar en estado de gracia. Realmente cuando encontramos esa visión de amor y podemos vivir nuestra vida desde una visión de amor, desde una corporización misma del amor divino, entonces ahí podemos transformar el mundo. Nos transformamos a nosotras mismas, transformamos y embellecemos a nuestros entornos y podemos transformar y embellecer al mundo. Esto es lo que el mundo necesita, una visión de amor. Así que me alegra mucho que hayan llegado hasta acá en el video. Faltan apenas unos 6 minutos para que vayamos al video con las lunas, a la presentación de las 13 lunas. Y bueno, les deseo que este fin de semana puedan disfrutar realmente. Eh, la visión espiritual no tiene que ser vista como una anestesia, tienes que ser vista como un despertar. Eso es la espiritualidad femenina. Es un despertar al amor, un despertar a la vida, al cuidado, al verdadero respeto, a la verdadera libertad, a la verdadera igualdad. No declamada, sino encarnada, vivida, manifestada, respirada. Es realmente una espiritualidad puesta en acción, puesta en práctica. Yo sigo diciendo cosas para esperar que vayamos al próximo video, porque realmente no se lo pierdan, porque está muy lindo. Comparto algunos textos de Susana Budapest y la importancia de la luna, de las diosas de la luna. Es un video cortito, no es demasiado largo, pero tiene mucha información que les sirve también como una intro para el curso de 13 lunas. Yo les diría que no se lo pierdan. Y podemos terminar, ahora sí, con, con el texto de Charma Key, Feminismo, una visión de amor. Dice, el poder del amor. La nueva era del despliegue planetario verá la emergencia de una nueva sensibilidad acerca del amor. Eso es lo que esperamos, ¿no? A medida que las formas de pensamiento patriarcales, eh, de miedo, a través de sus instituciones, vayan cayendo, una nueva forma se va a crear en esta nueva era a través de la imaginación feminista, que tendrá a la experiencia del amor como su cimiento. En esta nueva era, las mujeres se van a unir eh, y van a unir espiritualidad con acción política, ciencia, misticismo, van a unir mente con corazón.
y van a descubrir nuevas definiciones y nuevas dimensiones del poder del amor. Estas definiciones o dimensiones, esperen que voy a la próxima página, tienen que ver con creencias nuevas. Acá hay, interesante, hace un listado acerca de las creencias según la imaginación patriarcal y las creencias desde una visión femenina, ¿no? De la imaginación feminista. Pero bueno, eso se los voy a compartir, yo les prometo que se los voy a traducir al castellano y se los voy a compartir, tal vez en mis páginas de Facebook, porque no tiene pérdida. Y habla también de una reeducación de las creencias inconscientes. Y habla de que el poder del amor está ahora manifestándose a través de la imaginación feminista en el proceso de reeducar. eh, Esperen que tengo que pasarlas, son todas capturas de pantalla, nuestros sistemas de creencia. Las mujeres estamos profundizando nuestro entendimiento de los condicionamientos inconscientes y aprendiendo que ese inconsciente, eh, que las imágenes que nos manejan desde el inconsciente tienen que ver con creencias de tipo patriarcal y que son las causas de la mayoría de los problemas que estamos sufriendo a nivel planetario. Y bueno, habla de una conciencia planetaria y ya nos estamos acercando al final. Ah, bueno, y acá también da una lista de bibliografía, sobre todo de Mary Daly. Vamos a hablar bastante de Mary Daly. Vamos a hablar también, Mary Daly es una teóloga. Vieron que en el programa anterior estuvimos hablando con Mabel Busaniche acerca de teologías, de las teólogas feministas. Y ella habló también de las teólogas. Entonces vamos a hacer un programa especial donde les voy a contar cuál es la diferencia entre teología feminista y teólogas feministas y teología. Les voy a dejar esa pregunta en las publicaciones de la comunidad para que puedan responder a ver ustedes qué se imaginan que es, se imaginan que es la diferencia. Así que bueno, nos vemos, no se pierdan el video de las lunas, el estreno que empieza ahora. Un beso grande.